Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a enseñar más o menos cómo se ve el interior de lo que es este mini compresor o mini bomba de aire, no sé cómo lo conozcas tú, ¿no? En la caja básicamente pues dice que es una bomba de aire, así que pues le vamos a decir bomba de aire, ¿no? Aunque según yo es más como un compresor o un mini compresor. Bueno, básicamente este compresor que tengo aquí yo lo compré, hice la revisión, el unboxing, ya está creo que en el canal, en el cual te mostré que no funcionó, pero te mencioné más o menos cómo lo reparé o al menos cómo hice para que esto funcionara con total normalidad. Así que déjame mostrarte en este video cómo se ve el interior de lo que es esta bomba, pues por si tienes curiosidad o cuestiones así, ¿no? Bueno, en este caso, pues tal cual, yo lo desarmé directamente porque no funcionaba. Así que si tú tienes uno y quieres saber, bueno, ver si por esta razón no te funciona o sí, pues bueno, ahí te va, mira. En este caso tiene 6 tornillos, los cuales ya los quité, por lo que nada más quitamos esta tapa y obtenemos acceso a lo que es el interior o los componentes de este mini compresor. Te voy a decir más o menos cuáles son los componentes, al menos a lo que tengo de conocimiento bajo o medio de electrónica. Pero pues bueno, aquí tenemos lo que es el banco de baterías, que son pues básicamente creo que 3 baterías, 3 celdas de litio. Aquí las tenemos 3 unidas. Aquí en la parte de acá encontramos lo que es la entrada para el cargador. Y en la parte de allá encontramos todo el circuito, todo el cerebro de esta máquina, que pues básicamente se va a encargar, aparte de lo que es cargar estas baterías, pues de medir lo que es la presión. La presión se mide, bueno, la presión del aire, ¿no? Se mide con un sensor que tiene aquí mismo. Esta tapa negra que tenemos aquí se quita con unos tornillos en la parte de atrás y ese sensor va conectado a la misma manguera. Mira, aquí tenemos la manguera donde se inflan las llantas, balones o lo que le quieras conectar, ¿no? La manguera va por aquí atrás, continúa por acá atrás y aquí mismo se conecta con lo que es esta tubería para el sensor de la presión del aire. Y aquí mismo se conecta el sensor de presión de aire por estos cables a lo que es el cerebro o todo el procesador o todo lo que controla esta bomba de aire. En cuestión a lo que hace que esto se llene de aire o que pueda llenar de aire un balón o una llanta, es lo que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es un motor, el cual pues cuando tú enciendes esta máquina, este motor va a empezar a girar, así a girar lo que es este engranaje que tenemos aquí. Gira este engranaje y lo que hace es mover este pistón que tenemos aquí. Aunque viéndolo bien, como que este pistón está pues algo, no sé, yo lo hubiera puesto de metal, pero aquí es de plástico. Este pistón lo que hace es empujar y salir, bueno, captando y expulsando el aire dentro de lo que se queda aquí. De esta manera, al momento de que el pistón se mueve y sale, el aire circula por aquí y se va en primera se va por la manguera, ¿no? De acá, se va por acá, se va por acá y se va a lo que conectes, una llanta, un balón, lo que tú quieras. Y ya cuando la haya alcanzado lo que es la presión del aire que tú hayas configurado en el cerebro o en la tarjeta, pues el aire va a regresar por aquí, 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 se mete a esta tubería y le da a lo que es el sensor de presión. De esta manera, pues cuando alcanza la presión que tú le estableciste aquí, pues se pausa en automático, se detiene en automático, ¿no? El error que tenía esta bomba de aire o mini compresor de aire es el siguiente. Mira, lo que yo experimenté o lo que yo me fijé es de que al momento de conectar esta bomba de aire a lo que era una llanta o un balón, el mismo aire se oía que se escapaba. O sea, si yo la conectaba, eso oía como si el aire se escapara por esta tubería de aquí o se escapara por esta tubería de aquí. Así que la solución fue lo siguiente. Mira, básicamente la abrí y aquí mismo tiene unos tornillos. Estos tornillos lo que hice fue quitarlos y limpiar más o menos lo que es esta entrada que tenemos aquí y volverlos a poner, pero haciendo un poquito más de presión de lo que debería, o sea, forzando un poquito lo que son los tornillos para que haya un cierre más pues profundo, ¿no? Un cierre más fuerte. Y como mi duda no se resolvió si solamente quedaba aquí o no, el siguiente punto de lo que es la tubería fue el sensor de la presión del aire, ¿no? Te digo, aquí atrás vienen unos tornillos. Lo que hice igual fue quitar estos 4 tornillos, liberé esto y quedó lo que es el sensor de la presión del aire. Así que esta tapa negra la limpié. Aquí mismo tiene un empaque de silicón o de plástico, el cual hace que al momento de estar bien presionado no se libere el aire por esta parte de aquí. Así que ya habiéndolo limpiado, simplemente lo volví a poner. Los tornillos de igual manera los apreté un poquito con más de fuerza y me aseguré de que el aire no se escapara. Así que yo empecé a soplar con la boca por aquí y el aire pues efectivamente ya no se escapaba y
de esta manera pues solucioné lo que es este error de que no inflaba las llantas y que básicamente pues al mismo tiempo las inflaba y como que las desinflaba. No sé si me doy a entender, ¿no? Pero bueno, como lo ven, este es el circuito, la forma en la que trabaja lo que es esta bomba de aire. Tenemos el banco de baterías, las tuberías, el sensor de la presión del aire, un motor, unos engranajes que empujan este pistón, que es el encargado de ir empujando lo que es el aire que va recolectando para inflar tu llanta, ¿no? Aquí en esta parte tenemos un botón switch, que es este que tenemos aquí, que es para iniciar lo que es la función de la bomba, y pues la tarjeta lógica o el cerebro, el circuito que controla todo esto. En la parte de enfrente pues aquí vemos parte de lo que es de cómo funciona ese circuito. Tiene una pantalla, un botón para encender, un botón para disminuir lo que es la presión o subir la presión, dependiendo pues de cómo lo queramos. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Y una vez ya que haya visto todo esto, ya nomás se acomodan las cosas como deberían y se pone la tapa y ya. Y bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.